Héctor Daer, secretario general de la CGT Nacional en la República Argentina. Hola, buenas noches, bienvenido. Es un gusto de tenerlo aquí en este estudio. Buenas noches, el gusto es mío y desde ya le agradezco la invitación. Usted viene para presidir un plenario de la CGT Santiago del Estero, ¿no? Sí, venimos para la realización de un plenario que tiene varios objetivos, ¿no? Primero es hablar con todos los compañeros y las compañeras de la CGT de Santiago y también acompañar la candidatura de todos los compañeros y compañeras que son candidatos a diputados por Santiago, pero especialmente la del compañero José, que es secretario general de la CGT de Santiago del Estero, y de hecho en su casa hoy se va a realizar el plenario, ¿no? Daer, ¿cómo mira la CGT estos momentos de la Argentina, tanto política como económicamente? Bueno, los dos tienen una realidad y un punto en común. La realidad política es que vamos a ir frente a un proceso electoral o de cara a un proceso electoral donde las cosas están muy marcadas. Acá no es un tema de tercios, sino es el tema de dos caminos, ¿no? Un camino es el camino que proponemos, que encabeza nuestro espacio, y que los candidatos a presidente y vice son Sergio Massa y Agustín Rossi. Este camino nos marca objetivos de desarrollo, objetivos con ejes fundamentales que tienen que ver con la educación y el trabajo. Por supuesto, en esto de las diferencias de caminos es volver a la Argentina pastoril, ¿no? Que tanto critican esto de los últimos 70 u 80 años. Es la añoranza de volver a la Argentina previa a la mitad del siglo pasado, donde las características eran un país totalmente primarizado, un país donde Argentina lo único que hacía era exportar materia prima, y a partir de ahí hay un proceso de desarrollo que tuvo sobresaltos a lo largo de estos años de historia, no cabe duda, pero que ese desarrollo es el que hay que profundizar. No solo hay que ponerse contento porque el mundo necesita litio y nosotros lo tenemos, sino que tenemos que asociarnos al mundo para que el litio tenga mano de obra aplicada, ciencia aplicada en la República Argentina. Eso genere desarrollo y ese desarrollo vaya achicando las grandes diferencias sociales que tiene nuestro país. Como pongo el litio, pongo la energía, pongo el gas, pongo el cobre, el hidrógeno verde, digamos, todo lo que hoy aparece en el mundo como los temas a resolver en esta transición energética. Y por supuesto, integrarnos debatiendo el lugar que tiene Argentina, que es un lugar con mucha capacidad intelectual, con mucha capacidad de mano de obra, con mucha capacidad tecnológica, con energía que puede respaldar ese desarrollo y por supuesto entrar a este mundo que hoy se debate quién es el que se queda con el valor agregado de una forma clara y no solamente decir, bueno, vendamos todo lo que tenemos y que esto lo único que va a hacer es generar más las desigualdades que tiene esta sociedad, ¿no? Héctor, cada vez que hablo con un hombre de Unidos por la Patria, vez pasado lo hacía con el presidente del Frente Renovador a nivel nacional, Pablo Mirolo, yo escucho que se habla mucho del futuro, de lo que Argentina puede llegar a ser, y no se habla del presente, cuando hoy los sueldos no alcanzan, cuando la pobreza ha subido a niveles muy altos. O sea, del presente se habla poco. Y yo le decía a Pablo en esa charla, y la gente vota con el hoy. No solamente con el mañana, que es muy importante, sin lugar a dudas. No, pero el hoy también. Fíjese una cosa, ¿no? Argentina viene con un endeudamiento atroz que tuvo y que provocó el Fondo Monetario en acuerdo con el gobierno que se fue, y entre el año pasado y este año
Argentina tendría que haber saldado los 46.000 millones de dólares, ¿no? Cosa imposible en cualquier país del planeta. Pero esto no fue una cosa inventada, sino que fue concretada, vuelvo a repetir, por el gobierno anterior. Vino la pandemia, vino la sequía, y es verdad que hay compañeros que tienen bronca, compañeros y compañeras que están desilusionados, pero esa desilusión no tiene que hacer perder que nuestro país tiene futuro. Nuestro país tiene futuro, nuestro país tiene posibilidades de desarrollo y salir rápidamente de esta situación. Este presente inflacionario tiene que ver pura y exclusivamente con la macroeconomía desastrosa que nos dejó el gobierno anterior, ¿no? La falta de dólares tiene que ver con eso, ¿no? Y que haya especuladores que salgan corriendo, como ocurrió hace unos meses, a ir contra la moneda nacional, esto no cabe duda de que es producto de esa situación macroeconómica. Ahora, tenemos que hablar de futuro, pues yo le puedo hablar de pasado también. Le puedo decir, durante el gobierno anterior se perdieron industrias, se perdieron puestos de trabajo, y durante este gobierno se recuperaron industrias y se recuperaron puestos de trabajo. No, yo le planteo esto porque escucho decir siempre, es un viejo dicho, que la gente normalmente vota con el bolsillo. Y el bolsillo de la gente hoy está muy empobrecido. Bueno, pero por eso, ahora, ese empobrecimiento no quiere decir de que tiene que votar a su verdugo. Si la candidata a presidenta dice concretamente, la indemnización es un pasivo de las empresas, por una cuestión dialéctica es un activo de los trabajadores, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué vamos a ir a votar? ¿Una transferencia de un activo de los trabajadores a garantizarle a las empresas que borren ese pasivo y que despidan cuando se les ocurre? O cuando se habla de la caída de los convenios colectivos de trabajo, digamos, hay cosas que las están diciendo, ¿no? Y son cosas que primero es una pérdida de derechos y socialmente son insostenibles. Como, por ejemplo, cuando van a la rural y dicen, yo voy a levantar el cepo y voy a sacar todas las retenciones. ¿Y qué va a pasar ahí? La caída del poder de compra, porque eso actúa sobre los precios básicos de la economía. La caída del poder de compra del salario es automática. ¿Y a quién le pega? Le pega a los sectores de mayor vulnerabilidad social que tiene nuestro país. Ahora, ¿por qué existe este debate? Porque hay sectores que hubieran preferido la ortodoxia económica de una gran devaluación, que es lo que pide el fondo. Una gran devaluación, ¿no? Que se acomoden los precios de tarifas, todos a ese nuevo precio del dólar, y después que los ingresos se vayan acomodando de a poco, hasta que se ameseta. Cuando se ameseta, queda más gente abajo de esa meseta, o sea, más pobres que los que quedan arriba. ¿No teme que más haga eso precisamente? No porque está intentando otra cosa. Hay un intento de ir progresivamente en aumentar el poder adquisitivo del salario, que esto no se resuelve de un día para el otro. Esto no hablemos de fantasía, sino hablemos sobre cosas concretas, y que se cruce con una curva descendente de la inflación. Digamos, este esquema no lo hace por la vía de la ortodoxia, sino porque está intentando un camino diferente para no empobrecer socialmente a todo el pueblo argentino. Este es el tema. ¿En qué medida la CGT ha perdido fuerza, si usted quiere, poder, frente a las organizaciones sociales que hoy son las que copan las calles? No es que copan las calles. Los compañeros que tienen que rebuscársela todos los días para llevar su plato a la mesa tienen que visibilizar sus protestas. Digamos, no es un tema de quién copa la calle. Quedó demostrado que cuando la CGT moviliza y hace una movilización única,
que no lo hace ni la política ni otros sectores en la Argentina, digamos. Pero la movilización no es un fin en sí mismo, ¿no? La construcción de poder es cuando los trabajadores no se confunden, ¿no? Y los trabajadores y trabajadoras están esclarecidos de cuáles son sus intereses y cuál es la forma de defenderlos, ¿no? Héctor, hablando de sistemas de gobierno, ¿no? y del país que se viene, la CGT no dio un salto muy grande desde Cristina Kirchner a Massa. No. Porque muchos afirman se derechizó la CGT. Bueno, pero yo primero no comparto que se haya derechizado la fórmula, ¿no? De hecho, es una fórmula que sintetiza a todo el sector del peronismo, ¿no? Digamos, por un lado Sergio, por el otro lado está Agustín Rossi. Nadie puede decir que Agustín Rossi, que era concejal en Rosario y tuvo una charla con Néstor, y Néstor lo llevó como diputado y fue presidente del bloque en la época de Néstor, y fue presidente del bloque muchísimos años, digamos, y no es un compañero, ninguno de los dos es un compañero de derecha. Ahora, que hay un realismo que a veces hay que tomar decisiones, hay que tomarlas. Digamos, la responsabilidad política no siempre es repartir flores, ¿no? Digamos, ¿usted lo ve a Massa como un pragmático entonces? Massa es un compañero no solo pragmático, sino que tiene una gran capacidad de ver cómo instrumentar armónicamente el desarrollo de un país. Es un compañero que no solo conoce el Estado como pocos en términos administrativos, sino que esto lo demostró en todos estos días que vino por gran parte del norte, ¿no? Teniendo mucha claridad y mucha precisión sobre las economías regionales, sobre las necesidades de infraestructura, estructurales, etcétera, que necesita cada una de las provincias, ¿no? Héctor, la última. ¿Cómo evalúan ustedes lo que han sido estos 4 años de Alberto Fernández? ¿Cómo lo califican a este gobierno? Es muy difícil calificar cuando tuvo todo en contra, ¿no? Digamos, arrancó con una gran expectativa y se viene la pandemia, sigue de la pandemia y aparece esta salida de la pandemia con que todos pensábamos que iba a ser un mundo más, o pongámosle mejor, hablábamos de una mejor normalidad y resultó que terminamos de la misma manera y con las mismas dificultades. Viene la guerra que distorsionó algunos valores y precios internacionales y después esta sequía, que hay que hablarlo claramente, es el 27% de las exportaciones de nuestro país. O sea, si exportábamos 100, ahora estamos exportando el 27% menos. Digamos, es una cosa inédita para nuestro país, pues se habla de 100 años, quizás en 100 años no se podía dimensionar de la misma manera y con la misma precisión que se puede dimensionar esto hoy, ¿no? Así que cuando tuvimos pandemia se prohibieron los despidos, se pusieron los ATP que garantizaron a las empresas seguir abiertas con los trabajadores adentro. Digamos, hubo muchas cosas que se hicieron en favor de no perjudicar a los trabajadores. Por supuesto, si uno dice, bueno, no pudimos recuperar lo que nos habíamos propuesto, y sí. Ahora, contra la realidad de las cosas es muy difícil ir, ¿no? Que me parece que, si me permite, igualmente, con esta inflación, claro, el país sigue andando, ¿no? El país sigue andando. ¿Por qué esta inflación? Porque todo eso que usted nombró, guerra, sequía, pandemia, la sufrió el mundo. Y no nos comparemos con países desarrollados, vamos a compararnos con los vecinos nada más.
¿Por qué los vecinos hoy no tienen inflación y nosotros sí? Pero tienen una pobreza 10 veces más estructural que la nuestra, tienen una informalidad 10 veces más estructural que la nuestra, y esto es empírico, digamos, nos hablan, en un momento nos hablaban de Perú, del proyecto peruano, era el 70% de trabajadores en la informalidad, digamos, esto también hay que verlo en el contexto social de lo que es la región. Argentina tuvo un sistema de salud que atendió a todo el mundo, tuvo, vuelvo a repetir, asistencia, mientras en otros países se despedían trabajadores, en Argentina se pudo cuidar el empleo, ¿no? Ahora, ¿por qué la inflación? Y porque la macroeconomía la dejó destruida el gobierno que se fue. Esto es así. Nadie puede plantearse sin dólares para intervenir. Imagínense, el mercado cambiario serán 10 millones, 15 millones de dólares. Si usted tiene un banco central con las reservas que tendríamos que tener, hace así y maneja el mercado cambiario, pero de taquito, ¿no? Inclusive hay que aclarar también que en términos inflacionarios tenemos un dólar mucho más bajo que el que nos dejó Macri, en términos inflacionarios, ¿no? Si comparamos dólar inflación que dejó Macri al día de hoy, es mucho más bajo este dólar que aquel que nos dejó, ¿no? Héctor, muchas gracias. La verdad, un gusto haber conversado con usted, Gracias a ustedes y bueno, un saludo al pueblo santiagueño y agradecer siempre la hospitalidad que le dan a uno cada vez que viene. Héctor Daer, señor, es el secretario general de la CGT. Ya volvemos.